Hoy día, hermanos, es martes, ya es el primer día del mes de abril, ¿no? Estamos ya en el segundo trimestre de este año 2025. Bien, hermanos, el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, participen, hermanos. A ver, ¿alguien puede dar lectura a este título? Daniel cierra las palabras. Muy bien, gracias, hermano. Daniel, ¿no? El profeta Daniel dice, ahí cierra las palabras. Bueno, en la Biblia está eso, ¿no, hermanos? Dios le ordena, ¿no? A Daniel que cierre las palabras. Preguntas, hermanos, comentarios. La primera pregunta es, hermanos, ¿qué significa esa orden, ¿no? Que cierre las palabras. ¿Qué es eso, hermanos? Cierra las palabras. A ver, hermanos, participen. Participen, a ver, tienen preguntas, comentarios, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica, por favor, participe. buenos días nuevamente, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sabemos que a Daniel le fueron reveladas muchas profecías y de las cuales habían unas que eran para el tiempo que él estaba viviendo y otras eran para el tiempo del fin. Entonces, no era necesario que entendiera la gente de ese tiempo las profecías que estaban relacionadas con nosotros, que estamos viviendo en el tiempo del fin. Entonces, Dios le dice que esas palabras iban a ser de alguna manera veladas. ¿Ah? Cuando se refiere a cerrar las palabras, se refiere a que están veladas y que no hay entendimiento acerca de esas profecías. Pero vemos como dice también, ¿cierto? Que en el tiempo del fin, ¿cierto? Aumentaría la ciencia, y cuando se refiere a esa ciencia, se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. Pero debemos entender, mis hermanos, que es Dios quien da esta sabiduría. No es una sabiduría que viene del hombre. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Ahí está, hermanos, el comentario, ¿no? De estas palabras. Cierra las palabras. Está referido, hermanos, a esta orden, ¿no? Se le da a Daniel para que aquello que se le ha revelado, hermanos, y que no era para ese tiempo, sino era para el tiempo del fin, o sea, para el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros, ¿no? Estamos viviendo nosotros en el tiempo del fin. Entonces Daniel no podía comprender eso, ¿no? Recuerden que vivía Daniel antes de Cristo, algo de 700 años antes de Cristo, ¿no? Y pues ahora estamos viviendo pues en el año 2025 acá, hermanos, y entonces ya estamos en el tiempo del fin, hermanos. Entonces él no podía entender estas cosas, ¿no? Eh, Después de Cristo también, ¿no? El tiempo que está, él no podía entender, pues, ¿no, hermanos? Por eso entonces le dijo que cierre esas palabras, ¿no? O selle también el libro, ¿no? Este libro que escribe Daniel, ¿no? Ahí están las profecías, ¿no? Este libro de Daniel. Bueno, inspirado por Dios, ¿no? No es que Daniel sea el autor, sino Dios, ¿no? Muy bien, gracias, hermana. Ahí, si alguien quiere preguntar, pregunte. Si alguien quiere comentar, comente también, hermano. Vamos a ver qué dice la lección. Sí, Hermanito, alguien quiere buenos participar. días. Buenos días, hermano. Participe, hermano. Daniel 12:4 dice, ¿no? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Este versículo tiene un profundo significado relacionado con el futuro y el conocimiento. En este pasaje, Dios le da instrucciones a Daniel para que cierre las palabras y selle el libro, lo que indica que las revelaciones y profecías que Daniel había recibido, ¿no? Debían ser guardadas hasta el tiempo del fin. Esto refleja que algunos secretos divinos no serían comprendidos
Hermana Rosa, no, no la escucho, no sé qué ha pasado. Parece que se cerró su La- sesión. sí, su señal se ha perdido. Bueno, continuamos entonces, hermanos. Entonces, aquí justamente lo que nuestra hermana Rosa decía. Lee Daniel 12:4, dice, ¿no? Un texto bíblico. Daniel es el libro profético, hermanos, que tiene 12 capítulos. Y entonces ahí dice, ¿qué orden dio el Señor a Daniel? Ahí está. ¿Qué orden? ¿Qué le ordenó? Pues Dios a Daniel, hermanos. Ahí en ese versículo vamos a ver. Y hay que comparar, dice, con el texto bíblico que está en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último capítulo que es el 22 y el versículo 10, hermanos. Entonces vamos a ver aquí Daniel 12:4. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice ahí, hermanos, pero tú, Daniel, le está diciendo, ¿no? En este caso, Dios usando sus instrumentos, ¿no, hermanos? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Está claro, hermanos? Miren lo que le está haciendo. Cierra las palabras. Ya se ha explicado, ¿no, hermanos? Y sella el libro también, hermanos. O sea, sellar el libro, cerrar. Pues antiguamente me parece que los libros que estaban en rollos, antes estaban en rollos, sino en papiros, no sé, en el tiempo de Daniel sería así, ¿no? Entonces tendrían pues un sello, ¿no? Para como una correa así que lo envían, se sellaría, o sea, tendría pues su seguridad para cerrar, ¿no? Entonces sella el libro, dice, ¿no? Cierra las palabras, sella el libro, cerrado, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, hermanos. Y dice también que en ese tiempo muchos correrán de aquí para allá, muchos correrán de aquí para allá, dice, ¿no? Y la ciencia se aumentará. Literalmente, hermanos, eso es lo que vemos también, pues, ¿no, hermanos? Que uno probablemente en los últimos días también habrá más ese movimiento de ir para acá, allá, y la ciencia se aumentará. Bueno, Literalmente Augusto, la ciencia también, pero como ya decía nuestra hermana, sí, hermana, un momentito, pero nuestra hermana Mónica ya aclaraba que está referido más a que este conocimiento de estas profecías que no se podía entender en el tiempo antiguo, entonces se entendería en el tiempo del fin este libro de Daniel, pues no, hermanos, que no lo hubiese entendido, pues de Daniel tampoco, ¿no? Muy bien, pues habrá, la gente ahora está pues, en búsqueda también de la palabra de Dios por acá, por allá. Vemos eso en el internet. Sí, hermano Marcelino, por favor, participe. buenos días, hermanos, con todo. Disculpa Buen que le día, interrumpa. hermano. Sí, exactamente, está aquí hablando dos versículos de Daniel 12:4. Mi versión dice de esta manera, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cerrar la palabra quiere decir que esas profecías terminan allí y, y sellar quiere decir que no van a entenderlo en ese tiempo. Esta profecía no está hecha para sus días, sino para el tiempo del fin. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá. Y eso se refiere de que cuando se entiende ese libro, cuando se abra, cuando por ejemplo, esa profecía fue estudiada en 1840, 38 por allí, y la iglesia entendió, Dios levanta otra nueva iglesia, y muchos corrieron de aquí para allá, fueron misioneros para Europa, para Asia, para la India, para Sudamérica, han venido de 1880. Bueno, mucha gente corre por acá y la ciencia se aumentará. No está refiriéndose los hombres van a inventar muchas cosas, no, sino que la ciencia de entender las profecías, a eso se refiere. La señora White siempre subraya este asunto seguramente vamos a estar leyendo también en el apoyo en auxiliar, ¿no? Sobre
texto, pero en Apocalipsis 22:10 dice de esta manera, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, es porque el tiempo está cerca. Cuando dice no selle, quiere decir, van a entender, el Apocalipsis va a entender, no va a ser sellado, no va a ser un libro oculto, no, al contrario, es la revelación. Estamos entendiendo en su cabalidad lo que está escribiendo el profeta Juan. Entonces, dos cosas opuestas. En Daniel dice, no es para tus días esto, ciérralo, es para el tiempo del fin. Y acá en Apocalipsis dice, no selles, esto va a ser entendido, entendible en nuestros tiempos. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues ahí están los textos bíblicos, hermanos, que estamos leyendo. Mientras a Daniel le dice el Señor que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿no? En el Apocalipsis 22:10, hermanos, ¿no? Es el último libro de la Biblia, último capítulo también. Entonces, Juan, y ya también en este caso el discípulo Juan es el profeta, así como Daniel. Entonces, a él le reveló Dios, pues, ¿no? Muchas cosas a través de sus instrumentos, los ángeles. Entonces dice ahí, ¿no? Y me dijo, dice, no, Juan. ¿Qué se le ha dicho a Juan? En este caso a Juan le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, no selles, o sea que no esté cerrado, ¿no? Que esté abierto. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Cerca? ¿Qué tiempo, hermanos? ¿Qué tiempo cerca? Bueno, estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Pero ahí está, hermanos, estas palabras, ¿no? Como ya bien aclaró nuestro hermano Marcelino, mientras a Daniel le dice que cierre, no que selle el libro, entonces acá a Juan le está diciendo que no selles, o sea que no cierre también, ¿no? Bueno, las palabras de la profecía de este libro, dice, porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. O sea, en otras palabras, hermanos, que las profecías que se han dado ya, pues, ya llegaron a su culminación. Todas las profecías, prácticamente todas las profecías ya se han cumplido, casi todas, ¿no? Estamos ya un breve tiempo más, ¿no? Porque toda profecía ya está con fechas y todo se ha cumplido. Todo ya se ha cumplido, hermanos, ¿no? Bueno, no es raro entonces aquí, no los comentarios, ¿no? De nuestras lecciones. No es raro oír a predicadores citar lo que hemos leído Daniel 12:4 como predicciones del auge del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo, dice, ¿no? Así. Otros también lo utilizan, dice, para describir los avances en los viajes durante el último siglo. Muchos de los libros de nuestra confesión, hermanos religiosos, han adoptado este enfoque. Aunque pueden parecer interpretaciones razonables, el texto en cuestión apunta a otro significado. Bueno, aquí en el comentario, hermanos, nos está diciendo, aunque vemos pues realmente que la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, la gente se mueve de aquí para acá, en un instante ya está yendo para allá. Lo que antes era lento, difícil de ir, en animalitos se viajaba de un lugar a otro, ahora se va en un auto, un carro, un avión, un barco, bueno, y también, ¿no? Las cosas que han avanzado. Bueno, y así la iglesia ha estado enseñando, pero aquí el hermano que ha escrito la lección, entonces él comenta y dice, ¿no? Y vamos a ver sustentos, como dice hermano Marcelino, de que más se está refiriendo a qué, hermanos, a el conocimiento de este libro de Daniel, que en el tiempo de Daniel no lo podían haber entendido. Ahora es cuando la gente también se está moviéndose. ¿Para qué? Para entender qué cosa estas profecías de Daniel, qué significa esto, qué significa aquello. Bueno, entonces están, porque ahora nomás estamos frente a un terremoto tremendo en todo, en estos lugares, ¿no? Me parece que es en Asia, ¿no, hermanos? Los terremotos que están sucediendo y muchas calamidades allá están sucediendo, pues, hermanos, ¿no? Señales no proféticas que se están cumpliendo. Mm, Entonces, hermanos,
Continuamos leyendo qué dice aquí. Vamos a ver. Lee nuevamente, dice el pasaje. Bueno, la instrucción del ángel a Daniel comienza con la orden, cierra las palabras y sella el libro. Así está. Así es la orden. El tema al que se refiere el texto es el propio libro de Daniel. Ahí está, hermanos. Entonces aquí el hermano comenta y dice que está refiriéndose al libro de Daniel, hermanos, que hay que conocer las profecías de Daniel, o que Dios ha dado, pues no es de Daniel la profecía, no es Dios el que da pues la profecía. ¿Podría entonces ese conocimiento, hay una pregunta, ¿no? ¿Podría entonces ese conocimiento que aumentaría repentinamente al final del tiempo, referirse, dice, a la comprensión del libro de Daniel? Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Que está haciendo. ¿Podría entonces ese conocimiento que aumentaría repentinamente al final del tiempo referirse a la comprensión del libro de Daniel? Es una pregunta. Entonces dice aquí, esto distingue el libro de Daniel del Apocalipsis en el sentido de que Juan recibió la orden de no sellar sus libros. Entonces, cuando a Juan le revela las profecías, le dice que que él no lo cierre, no lo cierre, ¿no? Ahí en el último capítulo, hermanos, ¿no? Porque hay otro libro también, ¿no? Que se recibe en el capítulo 10, hermanos, ¿no? Habla de un librito también, ¿no, hermanos? Que está sellado y que había que, ¿no? Esto es referido a la formación de la última iglesia, ¿no? De este tiempo, en el capítulo 10 del Apocalipsis, ¿no? Al profeta le dice, anda, come este libro, le dice, no. Y se lo comió, pues el libro, hermanos, son simbólicamente sería, ¿no? Se lo comió y en mi boca era dulce como la miel, dice. Pero cuando entró a mi vientre, dice, pues me amargó, amargo, era tan amargo. Simbolismo, hermanos, de un chasco, ¿no? Que era dulce predicar la segunda venida, pero cuando vino un chasco, hermanos, por esos años de ya 1844, cercanos a eso, se predicaba dulce, era, ¿no? Pero cuando vino el chasco, hermanos, pues era amargo. Y luego, pues, hermanos, viene la orden también allí, ¿no? Que es necesario que pueda otra vez predicar, ¿no? Otra vez. Y en eso estamos ahora, hermanos, ¿no? Es ahí donde forma a través de ese chasco, pues, una iglesia, porque hay tantos grupos cristianos en ese tiempo, por 1800 había. Entonces, de todos esos grupos, Dios sacó, pues, personas que eran sinceras y que querían saber, ¿no? Las cosas y lo predicaban también. Y a los que pasaron el chasco, hermanos, los organizó pues allí. Y esa es la iglesia en la cual estamos pues aquí, hermanos, ¿no? Eso está explicado, la formación de esta iglesia en el Apocalipsis capítulo 10. Bueno, Entonces se justo. tiene que predicar. Sí, hermano, alguien quiere preguntar. Sí, soy José Manuel, el esposo de Mónica. Hermano José, participe, hermano. Sí, hermano, mire, estamos recién partiendo el trimestre, estamos recién partiendo con esta lección y yo creo que hay que puntualizar algo que a mi juicio es importante porque no basta solo con entender todo este conocimiento respecto a las profecías, sino que cuál es llevado a la práctica, hay que llevarlo a la práctica, cuál es la importancia de entender las profecías. No es solo adquirir conocimiento, sino que es para que estemos preparados para las cosas que han de venir en este tiempo. Esa es la actitud correcta, creo yo, porque de repente uno dice, ay, otra vez, Daniel, otra vez, Apocalipsis, no entiendo nada. No, es la actitud que yo debo tener porque el Señor abre estos libros en este tiempo para que su pueblo esté preparado, para que su pueblo entienda cuál es su función en el tiempo del fin. Y aquí entonces nacen dos cosas. La primera es que debemos ser humildes, humildes en el conocimiento recibido. A veces pecamos de soberbios, hermanos, cuando
pensamos que nosotros somos especiales, que tenemos más conocimiento que el resto, nada más alejado de la voluntad del Señor. El Señor quiere que seamos humildes respecto a lo que nosotros hemos aprendido. Y lo segundo tiene que ver con la responsabilidad que tenemos con este conocimiento. Primero, la responsabilidad con nosotros mismos, en el sentido de que eh, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento para nosotros? ¿Nos va a dar igual o nos vamos a preparar para lo que viene? Y la preparación tiene que ver con mi situación espiritual, mi estudio, mi testimonio. Y ahí es donde salta la segunda responsabilidad. ¿Qué voy a hacer yo con los demás? ¿Me voy a quedar calladito con esto que yo sé o lo voy a compartir con otros, con mis familiares, con mis vecinos, con mis seres queridos, con las personas que yo me encuentro a diario? Voy a preferir quedarme calladito para no pasar por, eh, por una persona eh, un alarmista que está llevando un mensaje terrible, o sencillamente lo voy a llevar con humildad y con amor para que las personas que estén escuchando esto y que no sabían, que no tienen este conocimiento, también lo tengan y también se preparen. Entonces, este trimestre tenemos que llevar mucho, mucho, mucho a la práctica lo que habremos de aprender. Yo creo que el Señor nos está llamando a que actuemos con responsabilidad y con humildad, hermano. Gracias. Muy bien, hermano, gracias a ti, hermano. Sí, pues, hermanos, como resaltó nuestro hermano, hay que, estas profecías es para prepararnos nosotros individualmente y también compartir este mensaje, ¿no? Que nos prepara para preparar también a otros, a otras personas, ¿no? Que nos rodean, que sepan, hermanos, ¿no? Las advertencias. Es decir, hermanos, no sé si he escuchado algunos testimonios de algunos terremotos que han pasado en diferentes lugares, no sé si es en Colombia, creo, pero el asunto es de que se advirtió, se dijo que iba a haber un terremoto y que, o creo que el volcán iba a, ¿no? erupcionar y había que escapar. Con anticipación se mencionó bueno, los que fueron advertidos, ¿para qué era? Para que estén preparados y escapen, pues, hermanos. Otros no creen, pues, hermanos, no se escaparon y murieron ahí, pues, calcinados, hermanos. Toda la ciudad fue quemada, entonces ahí están las personas como estatuas, calcinados, las casas, todo, hermanos. ¿Por qué? Porque fueron advertidos, pero no creyeron, pues, hermanos, y murieron, pues, hermanos. Entonces, ¿para qué es la profecía? Nos está hablando nuestro hermano de la responsabilidad que tenemos. No es simplemente por saber nada más, sino es para que estemos preparados nosotros y preparar también a las demás personas. Puedan creer, ¿no? En primer lugar, nosotros creer y prepararnos, pues, hermanos, ¿no? Y también, ¿no? Que ojalá que las personas también que escuchen, ¿no? Puedan creer y se Ujú. preparen. Muy bien. Sí, hermano, Bueno, pregunte sí, o sí, comente. hermano, la reflexión de esta mañana sería, hermano, ayer hemos estudiado, ¿no? Necesitamos para entender humildad, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo el título de la lección, ¿no? Eh, mm, que a Daniel nos resalta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Daniel pedía o quería saber? Nosotros también queremos saber, ¿no? Ahorita estamos en la misma que Daniel, pero ¿cómo, con qué actitud Daniel eh, pedía, quería saber cómo es que pedía? O sea, quería saber, quería entender, pero ¿cuál era su actitud? Yo creo que para eso nos lo presenta a Daniel esta mañana, hermano. Tengo que reflexionar en eso, hermano. Muy bien, hermano Raúl, gracias por tu participación. Sí, pues, hermanos, de Daniel mismo, ¿no? ¿Cómo?
él clamaba a Dios, ¿no? Oraba semanas, a veces ayunaba, oraba, ¿no? Pedía al Señor, pues no. Pero siempre desde la base que es la humildad, ¿no? Él era humilde. Vemos en la Biblia que él no cometía errores, ¿no? En la Biblia no encontramos errores. Pero él en su oración dice, Señor, nosotros somos los desobedientes, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los rebeldes, nosotros, Señor, él se incluye, ¿no? Humilde, ¿no? Por eso hemos sido castigados, por eso estamos acá, 70 años ya se cumplió, Señor. Ahora debemos volver, según tu ten misericordia, para volver a reconstruir la iglesia de Jesús que ha sido destruida por nuestra culpa, porque nosotros hemos sido rebeldes. Entonces, así busca a Dios, ¿no? Busca, y inmediatamente Dios manda pues al ángel Gabriel, me parece, ¿no? Ya está inmediato desde el cielo ahí para darle respuesta, para enseñarle, para todo, ¿no? Entonces recordamos o vemos, ¿no? Que era un líder, incluso era como un primer ministro ahí en el reino de Babilonia, pues hermanos, los reyes que venían ahí era el más importante, pues no al que, y era un hombre fiel, pues en todo sentido de la palabra, integralmente era fiel, hermanos, estando ahí en lo político, aunque él no se metió, sino las circunstancias, pues lo llevaron a eso. Y era un fiel Hermano, representante de Dios, ¿no? Y esto, hasta estuvo en el otro gobierno que es Medo-Persia. Sí, hermano Marcelín. muy bueno el comentario de nuestro hermano José Manuel. En el último tiempo va a haber un pueblo que va a ser humilde. Y ese pueblo humilde va a entender las cosas escritas en este libro, que su tiempo fue sellado, pero en Apocalipsis se abre ese sello. Dice el comentario de esta manera: a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, o sea, Apocalipsis. Pero Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el revelador no pueden comprenderse, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de estas profecías. Entenderán los entendidos. ¿Dónde dice eso? Daniel 12:10. Voy a leerlo, ojalá que entendamos. Dice de esta manera: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos, ahora lo contrario, ¿no? Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquellos que serán limpios, humildes, estos entenderán. Ojalá estemos contados entre ellos nosotros, hermanos. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, ahí está el contraste que, ¿no? Que cuando uno es humilde, sincero, entonces, ¿quién limpia, quién justifica, quién perdona? Es Dios. Al humilde hace eso, ¿no? Dios está ahí con el humilde. Pero los impíos ya no son humildes, ¿no? Son irreligiosos, o sea, no son piadosos, se burlan, conocen sí todo, pero no lo toman en serio, entonces los impíos no entenderán, no entenderán. Pero no, las personas que sinceramente, los humildes, no se acercan a Dios para que Dios los perdone, los purifique, los limpie, ellos sí entenderán. Entonces estamos en eso, ¿no? Bien, hermanos, vuestras preguntas, vuestra participación que nos está ayudando a entender. Entonces, hermanos, aquí, Apocalipsis 22:10, ahí continuamos leyendo, dice, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Esa es la orden que da Dios no a Juan, ya porque está pues no en el último tiempo, ya pues no para este tiempo del fin está dada esa orden. El comentario, hermanos, dice, el Apocalipsis debía entenderse desde el principio porque el tiempo estaba cerca. En cambio, Daniel se entendería más claramente en un futuro lejano.
A lo largo de los siglos, muchos estudiosos cristianos intentaron explicar el libro de Daniel y algunos lograron grandes avances. Sin embargo, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años en 1798, cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron pues a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor del año 1843. Hermanos, entonces, en las profecías vemos no esta fecha muy importante, los 3 años y medio, los 1260 años, no, o 42 meses, el tiempo que Dios dio no al enemigo para que demostrara su carácter, para que todo el universo vea. Y a través de Roma papal mostró, ¿no? La Santa Inquisición y todo, cómo es el carácter del diablo, que destruye, mata, qué cosa no hace, hermanos. Y después de ese tiempo, hermanos, hay ya ese deseo de conocer ahora las profecías, hermanos. Por 1843 se fijaban fechas, lo que señalaba el libro de Daniel. En realidad llegaba a 1844. La profecía de los 2300 tardes y mañana, investigaban y veían que el santuario sería purificado, pensaban que la tierra iba a ser purificada, que Jesús iba a venir por segunda vez. Está bien la fecha, todo encaja, todo, hermanos, pero el acontecimiento no era que Jesús tenía que venir, sino que en el cielo, ahí Jesús tendría que entrar con la obra ya del juicio final, hermanos, no ya el juicio investigatorio, no ya se terminaba. Así como en el antiguo Israel había un día de la expiación, era el último, o sea, el día especial, ¿no? De juicio para todo el pueblo, ¿no? Si salían absueltos o no absueltos, aunque eso era teórico, ¿no? Porque con Jesús el asunto era, es así y tiene que ser así con Jesús, con la sangre de Jesús, porque antes eran con sangre de corderitos, ¿no? Y hermanos, 1844, pues señala esa fecha de esa profecía, se predicó allí y ahí es donde hubo una conmoción, hermanos. Y el chasco que sucedió, pues hizo de que quedaran algunos sinceros no cristianos que perseveraron, mientras otros se retiraron y dijeron, ¿no? Que todo esto es una mentira, un engaño, se apartaron, ¿no? Entonces ahora ahí está la iglesia de hoy en día, hermanos, que gente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿no? Estamos pues acá, hermanos, supuestamente nosotros Mm, somos pues ese pueblo, ¿no? claro, Sí, hermano, sí, hermano. nosotros tenemos ahora ventaja de Daniel, ¿o no? ¿Por qué? Porque Daniel solamente quería saber, pero nosotros ahora pasaron los ciclos, ¿no? Miles de años ya pasaron. Entonces, ¿cuál es la ventaja nuestra ahora? Tenemos que reflexionar, tenemos ventaja, porque Daniel pedía sabiduría, nosotros también pedimos sabiduría ahora, pero ahora estamos nosotros con ventaja, hermano. Eso tengo que reflexionar también, hermano. Muy bien, claro, sí, hermanos. Cuánta ventaja tenemos. Lo que no entendía Daniel, nosotros ya lo entendemos. Lo estamos viviendo incluso, ¿no? Los tiempos esos, ¿no? Y hermanos, pues seguimos, ¿no? Con la lección. En esta semana seguiremos profundizando un poco más. El más notable de ellos, estudiosos, ¿no es cierto? A este tiempo del fin, acerca de este libro de Daniel, era pues William Milles, hermanos, William Milles. Era un cristiano el que está investigando, pues, ¿no? Este libro de Daniel, cuya predicación dio inicio, pues, al gran movimiento adventista del siglo XIX, hermanos. Así es que, hermanos, no había adventistas, Miller no era adventista, sino que predicaban el advenimiento del Señor Jesús y la gente es la que le puso el nombre, ¿no? Estos son adventistas, están hablando de la venida de Jesús. Entonces después ya aparece y se organiza la iglesia por 1861, creo por ahí recién, hermanos, porque habían diferentes grupos y todo ello, hermanos, ¿no? Dios encamina todo, ¿no? Entonces ahí está.
el que empieza, ¿no? A estudiar y así, Milles, William Milles, ¿no? Predica el gran movimiento pues adventista del siglo XIX e inició una cadena, hermanos, de acontecimientos que darían origen pues a la iglesia remanente, ¿no? Hermanos, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, es pues la iglesia remanente, la última, ya no hay más. En las profecías de las 7 iglesias, ya estamos en el último periodo, pues hermanos, la iglesia de la Odisea, aunque es tibia y Dios llama la atención como hijos que somos, conocemos, sí, la verdad, pero lo que, como decía nuestro hermano José, que es una tremenda responsabilidad el conocer, hermanos, porque si no vamos a tomar conciencia de esa tremenda responsabilidad, hermanos, que tenemos de compartir, sobre todo prepararnos y preparar a los demás, ¿no? Esa es nuestra tremenda responsabilidad, hermanos. Está bien, somos bendecidos con todo el conocimiento, pero también a la vez es una tremenda, así como cuando uno tiene hijos, es una bendición tener hijos, pero es una tremenda responsabilidad educarlos, pues, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? ¿No? Nos dice aquí el siglo XIX, ¿no? Inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la iglesia remanente y a una clara comprensión de los mensajes de los 3 ángeles, pues, hermanos. En otras palabras, el nacimiento, hermanos, de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento, hermanos, de las predicciones de Daniel, ¿ah? De que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin, ¿no? Hermanos, tiene la iglesia, hermanos, de hoy, de este tiempo, ¿no? De los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tiene, hermanos, tremendos privilegios, pues, hermanos. Tremendos privilegios, hermanos. Vamos a ver, me parece que aquí está esos privilegios. Vamos a ver. Dice, estamos en el tiempo, aumentaría nuestro conocimiento en el tiempo del fin. En contraste y sin juzgar la salvación de las personas, piensa en la oscuridad en que se encuentra gran parte de la cristiandad en cuanto a su comprensión de la vida. Hermanos, ¿cuánta gente? ¿Cuántos cristianos? Ahí dice más de 30.000 grupos cristianos, y no sé ahora cuántos todavía, hace tiempo escuché que hay más de 30.000 grupos cristianos con diferentes nombres, ¿no? Entonces, hermanos, pero hay pues hay oscuridad, hermanos, no hay la comprensión cabal, pero está diciéndonos aquí los privilegios que ahora tiene esta iglesia que Dios ha levantado, algo tan básico como el séptimo día, por ejemplo, el sábado. ¿Quiénes lo conocen eso, hermanos? Aunque muchos lo conocen, pero lo desechan, lo pisotean, pues, hermanos. Miren ese conocimiento que da Dios acerca del séptimo día, por eso la iglesia adventista del séptimo día se llama, porque ese es el mandamiento que han pisoteado, pues, no los grupos religiosos, y actualmente también no, el enemigo hace de que la gente no entienda y lo pisotee también, ¿no? Bueno, esto establecido, ¿no? El séptimo día como sábado, día de descanso, santo, bendito, ha sido establecido pues en el Edén, ¿no? Dios lo ha creado ese día, ¿no? El séptimo día. Es ignorado, hermanos, incluso descartado, ¿no? En favor del domingo. ¿Y quién ha puesto domingo, hermanos? El enemigo de Dios, pues, ¿no? Un día originado, ¿no? En el paganismo. Claro, domingo ha sido originado en el paganismo. Domingo es pues Sunday. ¿Qué es Sunday, hermanos? Día del sol, hermanos. Es adoración al sol, pues, ¿no? El paganismo siempre ha adorado al sol como Dios, como un ídolo, ¿no? Y entonces eso, pues, Constantino metiéndose, o sea, el enemigo, que Satanás se mete a la iglesia cristiana e implanta el domingo, hermanos, ¿no? Y ya buscan pretextos indicando, no es que la resurrección de Jesús y tantas cosas, pero no es bíblico, pues, hermanos. Entonces, hermanos, miren qué privilegio Dios da a este grupo, hace conocer toda su verdad a Dios, pero es una tremenda responsabilidad, hermanos. Esa es la palabra correcta que debemos siempre utilizar, hermano Justo. El enemigo, el enemigo de Dios lo ha malogrado. A medianoche vino, lo ha sembrado, ya está, el enemigo de Dios. Y nosotros muchas veces, en vez, ofensivamente, hay veces hablamos, ¿no? Los católicos, no, no. ¿Para qué herirlo antes? Porque de repente por ignorancia no lo hasta ahora no lo están practicando, pero nosotros que ya lo sabemos,
sin herir nomás, pues, hermano. Así es, hermano. Sí, pues, hermanos, no hay ningún ser humano en esta tierra por el cual Dios, a quien Dios no ame, a todos nos ama y ha dado su vida por todos, de cualquier grupo religioso, ¿no? Evangélico, católico, mormón, testigo, todos los grupos, ¿no? Y por todo el mundo, por más que tengan otros, a todos, por todos, ¿no? Y estamos predestinados para la salvación, todos. Pero el asunto, hermanos, es el desconocimiento, es que el enemigo, ¿no? Es el que siembra la oscuridad y hace de que uno no despierte, no esté como borracho y siguiendo, ¿no? A personas, a filosofías, tradiciones. El enemigo es tan astuto, ¿no? Para engañar. Nosotros nos sobreponemos a todo eso, ¿no? Dios nos ha sacado, pues, ¿no? De toda esa oscuridad. Bueno, dice aquí, hermanos, o pensemos, por ejemplo, otra cosa, ¿no? De los privilegios de la iglesia que tiene Dios, o pensemos en la absoluta ignorancia acerca de lo que la Biblia en verdad enseña acerca de la muerte. A ver, ¿qué grupo religioso entiende, hermanos, acerca de la muerte? ¿Qué pasa cuando se muere? La Biblia es la que nos enseña, pero ¿qué pasa? Pues, ¿cuántos grupos religiosos cuando una persona muere? Ahí dicen, ya se ha ido al cielo, pero eso es falso, hermanos. La Biblia no enseña eso. El que muere se va al panteón, hermanos, ahí se va al cementerio, está sepultado, hasta que venga Jesús, hermanos, ¿no? Ahí sí viene el Señor con la sentencia. Se levantarán los que han perseverado en Jesús, creyendo en Jesús. Entonces, pero los que no han aceptado a Jesús, pues se quedarán muertos hasta la segunda resurrección, que después de 1000 años sucede. Esos privilegios de entender todo ello, hermanos, Dios ha dado a su iglesia. ¿Ah? Mientras tantos grupos religiosos no entienden eso, hermanos. ¿No? Entonces, es lo que nos está diciendo acerca de la muerte, ya que la mayoría de los cristianos creen en la idea pagana, ¿no? De que existe un alma que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte y que pasa inmediatamente a otra esfera de existencia, lo que para algunos significa también el tormento eterno en un infierno ardiente. Entonces, hay esos conceptos, hermanos, en los grupos religiosos cristianos y no cristianos también, hermanos, creen así, que cuando uno muere o pasa a otra esfera, a otra etapa, y así, hay tantas cosas que el enemigo ha puesto, hermanos, y entonces la gente, pues, eh, así como Adán y Eva fueron engañados, también pues engaña. Por eso dicen en el Apocalipsis, engaña a todo el mundo. El diablo, ¿no? Ha sido lanzado, botado a esta tierra. Y los otros ángeles también, hermanos. Engaña a todas. Bueno, en contraste con ello, los adventistas deberíamos estar muy agradecidos y ser humildes. Ahí está la palabra clave, hermanos. Deben ser humildes, como resaltó nuestro hermano José, por el conocimiento que tenemos pues acerca de la verdad, hermanos. Hasta allí, hermanos, es nuestra lección. Así que, hermanos, vamos a seguir estudiando en esta semana. Habrán preguntas, habrán comentarios, así, hermanos, a lo largo de esta semana. El asunto es entender, hermanos, entender, pero con el propósito, hermanos, de, como dijo nuestro hermano, prepararnos nosotros para el encuentro con el Señor, ¿no? Si hay que arrepentirse, hermanos, hay que estar, como también nuestro hermano Marcelino leía la Biblia, los que son purificados, limpiados. ¿Quién es purificado, limpiado? Aquel que se acerca pues a Dios, ¿no? Y el que limpia y purifica es Dios. O sea, pide perdón y Dios nos perdona, nos purifica, nos limpia, ¿no? Entonces, vamos a entender, dice, ¿no? La palabra del Señor. Pero si estamos ahí con nuestros pecados sucios, o sea, impíos, entonces, pues no vamos a entender, dicen, no entenderán. Así que, hermanos, es una gran bendición conocer las profecías, sobre todo de Daniel, pero es una tremenda responsabilidad, hermanos, que tenemos en las manos. No podemos callarnos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hermano Así que, Joshua, hermanos, ya viene el fin del mundo. Sí, hermano, participe, sí, yo hermano. lo estaba escuchando atentamente y se me vino a la cabeza también otro pensamiento y no quisiera quedarme calladito con esto,
Porque, hermanos, para muchas personas las profecías son cosas extrañas, son cosas incluso terroríficas. No quieren saber algunos, pero sin embargo yo creo que nosotros debiéramos estar felices. Usted acaba de decir que es una bendición y sabe que uno debiera estar contento, debe estar feliz. Es como si usted se subiera a un tren para hacer un largo viaje y cuando de repente pasa alguien del tren y dice, mire, ya queda poquito, estamos llegando. Después de un largo viaje que es agotador, cuando usted está llegando al final, usted como que renueva la fuerza y dice, ay, qué bueno que estamos llegando, y se alegra. Y hermanos, nosotros nos toca vivir en el tiempo del fin de este viaje y en nuestro destino es maravilloso. Por lo tanto, el estudiar las profecías a nosotros nos debiera dar alegría, debiéramos estar felices, porque el final de este mundo, el final del pecado, se aproxima, está aquí a las puertas. La venida de nuestro Señor es cercana, más cercana que cuando creímos, dice la Biblia, pero para mucho más cercana para aquellos que estuvieron en el principio, el término de la profecía de los 2300 días que ellos pensaban que era en ese momento. Ahora nosotros estamos mucho, pero mucho más cerca. Así que debiéramos estar contentos, para nada con miedo, muy por el contrario, felices, porque todas las cosas, así como las profecías de Daniel con todos los reinos se fueron cumpliendo en su tiempo, el Señor también está al control hoy y está al control con usted y también conmigo, con todos nosotros. Así que estemos felices, hermanos, no nos asustemos, que no nos dé miedo, que el enemigo no nos entrampe en esos sentimientos, muy por el contrario, que estemos felices por lo que el Señor nos tiene preparado, porque el viaje está terminando. Hermano José, por favor, despídanos con una oración, por favor. Amén, hermano. Tomemos posesión de reverencia, por favor. Cariñoso Padre que estás en los cielos, Señor, estamos tan agradecidos por lo que usted hace por nosotros, por lo que nos entrega todo el tiempo. Y humildemente, Señor, hasta ahora también estamos agradecidos porque usted nos revela, Señor, los acontecimientos finales de este mundo. Gracias, Señor, por este conocimiento, pero también le pedimos a esta hora que usted permita que nosotros podamos compartir y enseñar este conocimiento a otros. Que no lo guardemos, Señor, egoístamente eh, para nosotros. Señor, humildemente a esta hora que estamos dejando este estudio, le queremos pedir que usted nos bendiga durante el resto del día, que usted acompañe nuestros pasos, que nosotros nos tomemos firmemente de su mano y hagamos su voluntad donde quiera que nos toque vivir. Señor, bendice también a nuestros familiares y seres queridos, para que ellos también, Señor, alcancen salvación y, Señor, en el cielo, allá en la eternidad, podamos estar abrazados los unos a los otros. Bendice grandemente también a tu iglesia y que despierte al cometido, Señor, que como organización tiene. Lo pedimos humildemente todo, sin haber mérito en nosotros, sino lo pedimos en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Gracias, hermano José. Muy bien, hermanos, nos despedimos pues hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.